tenemos este circuito que está compuesto por 3 resistencias, una fuente de voltaje y una fuente de corriente. En este problema, para poder resolverlo, bueno, aquí nos pide cuál es el voltaje que está midiendo este multímetro. Para eso tenemos que representar, todo en términos de IA. Entonces, IA circula por aquí y se viene también por acá, pasa por todo ese circuito porque está cerrado. Entonces, estas dos resistencias podemos ver que están en serie, porque pues va a circular aquí la misma cantidad de corriente y de voltaje. Entonces me dará, pues la corriente no. Para esto tenemos que conocer cuánto vale. Tenemos que conocer cuánto vale IA, porque porque la suma de estas dos corrientes en serie, de resistencias, van a estar dividiendo pues el voltaje que pase por aquí, y eso pues me va a dar la corriente. Entonces tenemos que conocer cuánto valía. Para encontrar ese valor, entonces vamos a ir aquí al lado izquierdo, y de esta corriente podemos aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje en sentido horario. La ley de Kirchhoff en sentido horario, la ley de Kirchhoff de voltaje. Vamos a marcar. Entonces, si lo aplicamos, pues va a ser, como dice la ley de Kirchhoff, va a ser el voltaje. El voltaje, el voltaje de A a B, que es esto, va a ser, este camino va a ser, como es en sentido horario, sí. Entonces, voltaje de A a B más el voltaje de B a C, más el voltaje de B a C, y más el voltaje de D a C, de B a. Espera, aquí se me pasó algo. Sí, este es BAD, ¿no? Entonces más el voltaje de DA tiene que ser igual a 0. Entonces, el valor de AB tenemos que es IA por 8. Vamos a dar 8 IA más el voltaje BAD. El voltaje BAD son 4 IA. Y tenemos que el voltaje de DA pues son menos 24. Esto me debe dar igual a 0. Entonces pues realizamos estas fórmulas. Aquí nos va a quedar 12 IA menos 24
Vamos a despejar. 12 IA. 12 IA es igual a 24. Entonces IA es igual a 24 entre 12. Y esto pues el 12 cabe dos veces en el 24, entonces nos va a dar 2 amperes. Bueno, si ya tenemos este valor de 2 amperes, significa que va a pasar por aquí. 2 amperes va a pasar por aquí. Y entonces vamos a tener que 2 amperes si ya tenemos el valor aquí salen de 2 a... Bueno, entonces no sí, porque aquí salen 2A. Si aquí pasamos por aquí. Y si ya lo tenemos, entonces significa que va a pasar por aquí. 2 amperes. Ay, ya me confundí. Digo, no. Entonces vamos a tener que 4 por lo que vale ya. Sí, porque aquí si ya valen 2A, va a ser 4 por lo que vale ya. Y eso nos debe dar el voltaje, que van a ser 2 por 4, 8. Entonces vamos a tener 8 volts de mayor a menor potencial. Entonces, sí. Entonces, esta corriente entonces, sí. Aquí pasan pasan aquí esta corriente aquí la voy a calcular. Entonces va a ser el voltaje entre la suma en serie de estas dos resistencias. Entonces tenemos que estas resistencias, como están en serie, pues se van a sumar. Sí, se van a sumar y me va a dar 8 amperes. Y como este voltaje va a pasar por aquí, significa que pues tenemos que dividir estos 8 volts entre estos 8, bueno, sumados me va a dar 8 amperes. Entonces 8 entre 8 va a ser igual a 1, por lo que significa que aquí va a pasar 1 ampere. Bien, entonces aquí en el nodo D entra aquí esta corriente, porque pues en serie pasa lo mismo. Entonces aquí entran 1 ampere y salen 2. Entonces significa que aquí, como salen 2, nos falta 1 ampere para que sean 2. Entonces por aquí significa que por aquí va a salir 1 ampere también. Entonces, pues como vemos, aquí se cumple ya la ley de Kirchhoff de corriente. Ahora podemos calcular los voltajes entre B a C, que sería
Bueno, pues sería multiplicar esto por esto, que sean los 3 ohm por 1 ampere, y pues nos va a dar 3. Lo voy a poner con colores favor. 3 volts de mayor a menor potencial. Ahora el de CAD, entonces pues pasa lo mismo. Entonces 1 por 5 nos va a dar 5 volts. 5 volts. 5 volts de mayor a menor potencial. Bueno, ahora vamos a ver. Vamos a sumar los voltajes aquí. Dice que están en sentido horario. Entonces va a ser 3 más 5, 8, y menos 8 nos va a dar igual a 0. Entonces si se cumple aquí, a ver aquí, tenemos que aquí pasan los me olvidé de calcular este, ¿no? Sí, olvidé de calcular esto. Entonces va a ser esto por esto, va a ser 16 volts de a ver, aquí son, sí, de mayor a menor, sí. Entonces va a ser 16 más 8 van a ser 24 menos 24 igual a 0. Entonces sí cumplen la ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces, pues bueno, la pregunta del problema era ¿qué está midiendo? ¿Qué voltaje está midiendo este multímetro? Entonces, de C a D, como este rojito está aquí, pues entonces va a ser así. De C a D están pasando, como dice aquí, 5 volts. Entonces, pues, eso sería lo que mide.